Muy buenos días, es un gusto, un placer para mí estar con todos ustedes en esta mañana compartiendo este precioso mensaje de la palabra del Señor, confortar, que encontramos nosotros en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias, amado Señor. Queremos, antes de continuando con la serie que llevaba cada domingo, necesito cambiar. Hoy quiero hablarles sobre las dos tristezas según la Biblia. Hoy quiero hablarles acerca de la tristeza. Todos hemos experimentado como seres humanos en un mundo de pecado, en un mundo caído, la tristeza. Pero hoy quiero hablarles a ustedes. En la Biblia hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, cambio. Y hay otra tristeza que es según el mundo. Una tristeza que no nos lleva a un verdadero. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace 2 domingos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo, es la única que nos puede hacer libres. Es la única que puede renovar nuestra mente y cambiarnos interiormente. Y hace 8 días miramos nosotros que para que haya un verdadero cambio, mi identidad. Pero cuando yo me arrepentí y creí en el Señor, mi identidad cambió y mi vida cambió. Y pasé a ser hijo de Dios. Aunque un pecador, pero arrepentido, pero hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces hubo un cambio de identidad en mi vida. Muchas veces Dios va a tener que llevar al ser humano a situaciones difíciles, que les produzca arrepentimiento, para que se den cuenta de quiénes son y que necesitan del Señor. Aquí Pablo, en este pasaje, podemos nosotros mirar que Pablo, en la primera carta a los Corintios, que Pablo les escribió a ellos, Pablo les exhorta duramente por diferentes situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Y en la segunda carta él les escribe gozándose porque ellos se entristecieron con una tristeza que era de Dios, que los llevó a un verdadero arrepentimiento. Hermanos, nosotros necesitamos arrepentirnos para convertirnos a Dios. Todos los días necesitamos arrepentirnos, porque todos los días cometemos pecado. Y ese arrepentimiento debe llevarnos a un cambio verdadero, hermanos. Un cambio de manera de pensar. Un cambio de manera de pensar con respecto a mí. Un pecador que necesita arrepentirse. No solamente en el momento de la conversión, sino toda la vida. Porque estamos en un proceso de perfeccionamiento y vamos a cometer errores, vamos a caer muchas veces. Tenemos un abogado, Jesucristo, y a Él tenemos que ir.
buscando que Él nos limpie, que Él nos lave, porque la verdad es que hay muchas cosas que nosotros debemos ir cambiando si realmente queremos que nuestra vida cambie. El cambio, no se olviden ustedes, comienza en mí. Cuando yo cambio, cambiar nosotros primero, si queremos que nuestra vida cambie. Y ese cambio lo obra el Señor con su palabra. Cuando hay un corazón que se entristece según Dios y que produce un arrepentimiento verdadero. Hermanos, la tristeza la vamos a experimentar todos en algún momento, como les decía, así también como otros sentimientos, la alegría. Vamos a poder experimentar muchos sentimientos, y los sentimientos en sí no son malos. Puedes sentirte triste, puedes sentirte alegre, pero en sí los sentimientos no son malos. Los sentimientos en sí no son ni buenos ni malos, es el corazón el que determina todo. Yo puedo, por ejemplo, sentir tristeza. Les voy a poner negocio. O no pude, en otras palabras, robar a una persona. Es la misma tristeza, pero con dos corazones diferentes. Es como la alegría. Yo puedo sentirme alegre porque también me puedo sentir alegre porque le fue mal a una persona. La misma alegría, pero con corazones diferentes. El problema no son los sentimientos en sí, es el corazón. Y es esto lo que el Señor viene a transformar. Estados para arrepentimiento, es decir, Pablo está hablando de una tristeza que produce arrepentimiento, un cambio en mi mente, en mi corazón. ¿Sí? Es una tristeza que llevó a... Yo soy de Apolos. Esa era una iglesia terrible. Pablo tuvo muchos dolores de cabeza con ellos. Y los exhorta a una carta. Él mira que esta iglesia fue entristecida, pero para arrepentimiento. Ellos se sintieron mal porque fallaron con respecto a quién, a Dios. Con respecto a ellos por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios es esa tristeza profunda que me lleva a arrepentirme, a decirle: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo contra ti, Señor, contra mi prójimo, perdóname, lávame con tu sangre. Y no solamente me quedo ahí, sino que voy donde el prójimo y le pido perdón. Le pido perdón. No le voy a decir: no, es que, pues, perdóname si te he ofendido. Hay algunas personas, sí, no lo has ofendido. Ahí me estás reconociendo verdaderamente que realmente me ofendiste. Sí, me parece, como dice Cristina, algo ilógico y razonable, una imprudencia decir eso. No, si usted sintió que ofendió a Dios, o que, porque tú mismo, que tu intención era otra cosa similar, porque lo que quisiste fue hacerme daño. No fue mi intención. No, estás tratando de eludir tu responsabilidad, de justificarte. ¿Cómo que no te fue tu intención? Dios, y confiese delante de Dios tu pecado. No le voy a decir a Dios: Señor, perdóname si te he ofendido por todos los pecados. No, enumera tus pecados. Preséntales tus pecados al Señor. Te he ofendido por esto, Señor, perdóname, lava contra ti. Y hay que reconocer eso, porque a Dios y pecamos contra el prójimo.
estamos nosotros quebrantando la ley moral de Dios, que se resume en la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es mis mandamientos. Si verdaderamente me amas, obedéceme. O sea que el amor se demuestra por obedecer a Dios, por andar en sus estatutos, en sus preceptos, en sus caminos, en su justicia. Y a tu prójimo como a ti mismo, así como te amas tanto a ti, porque la gente se ama bastante. ¿Usted cree que no? No estamos en una crisis de amor a sí mismo, hermanos. Hoy en día la gente se ama mucho. Por eso usted mira cómo la gente piensa en sí misma, en sí misma, en sí misma. Las mujeres ya no quieren tener hijos porque, ay no, una figura mía. Se aman tanto a sí mismos. Uy, no, esos niños, no quiero. Porque se aman tantos a sí mismos. Así como tú te amas, debes amar a tu prójimo. Amarlo. Y cuando lo hacemos, hermanos, no ofendemos, no pecamos contra el prójimo. Por eso debemos crecer en el amor, hermano. Entonces, dice, porque la inquietud, malestar, es una tristeza movida por tu egoísmo. Es una tristeza de la cual sí te quieres arrepentir después. Es una tristeza según el mundo. Es una tristeza que te dice que tienes que salir con la tuya. Egoísmo, y cuando no se cumplen esas expectativas que tú tienes, entonces te entristeces, te amargas. Esa es la tristeza según el mundo. Esa tristeza que trae frustración a nuestras vidas. Por ejemplo, la tristeza del estudiante que saca 8 y su compañero siente un marido cuando la esposa lo coge en su infidelidad y dice, qué tonto fui, me dejé coger, y ahora y empiezan a llorar. Mire, yo he visto gente así que han cometido un grave error en contra de su esposo o de su esposa, y lloran, y uno dice, ¿esas lágrimas serán de verdad? Esa tristeza que te lleva a pensar, uy, eso se llama remordimiento. Eso es lamentarse por lo que tú hiciste y por las consecuencias que se te vienen. Pero no es porque tú hayas ofendido a Dios, no es porque tú hayas ofendido a tu prójimo, es porque en uno, porque no logró ciertas cosas, o simplemente la embarró y ahora qué dirán de mí, o qué me viene a mi vida. Gran diferencia. Esa tristeza según el mundo no lleva a ningún arrepentimiento, es simplemente remordimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro y de Judas? Ambos cometieron traición, ¿sí o no? Judas le traicionó a Cristo, miserables, pero ambos tuvieron una reacción diferente. El uno, esa tristeza que sintió lo llevó a ¿qué? A colgarse y matarse, a suicidarse. ¿Por qué? Porque él pensó, ahora ¿cómo viviré yo con esto, con la muerte de este inocente? Él tuvo remordimiento y tiró las monedas de plata, Judas, y él pensó, todo se me vino abajo. Yo pensé que iba a ser primer ministro en el reino con Jesucristo. Este sangre inocente, ¿cómo voy a vivir con esto? Me siento mal. Él sintió remordimiento. Y este hombre, Judas, se fue y se ahorcó, porque fue una tristeza según el mundo. Él le dolía haberlo hecho y lloró amargamente. Esa es la tristeza que lleva al arrepentimiento, a un cambio verdadero. Y vemos al mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, predicando el Evangelio de Cristo en la fiesta del Pentecostés, ahí delante de todo Israel.
donde se convirtieron más de 3,000 personas. El mismo Pedro que le había negado estaba lleno del Espíritu Santo, ya habiendo sido restituido por el Señor, reconfortado por el Señor, hablando con denuedo la palabra del Señor, porque él sí se arrepintió verdaderamente. Judas no se arrepintió, sintió remordimiento. ¿Qué sientes tú cuando ofendes a Dios? Cuando ofendes al prójimo, cuando has pecado contra Dios, cuando has pecado contra el prójimo. ¿Esa tristeza que tú estás sintiendo es según Dios o según el mundo? Ojalá sea una tristeza según Dios. Que tú te entristezcas porque has ofendido a Dios, has ofendido a Dios. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. No basta. En Proverbios 28:13 dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará misericordia. O sea, no solamente confesar, porque yo puedo restituirle al prójimo por el daño que yo le hice. Si yo le robé, le puedo devolver lo robado pidiéndole perdón. Pero a Dios, todas las ofensas que le has hecho, ¿cómo le restituyes a Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? Gracia. Tú no puedes ser llamados justos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo vende toda su herencia una vez que se la pide al papá. Mire que este hijo irrespetó al papá porque se lo pide en vida la herencia. La herencia era algo que se daba ya cuando el papá había fallecido. Este muchacho fue tan atrevido que le pidió la herencia a su padre cuando él aún vivía. Eso no le importaba nada. Y el padre le dio la herencia. Y ese muchacho fue y gastó toda su herencia viviendo perdidamente, llegando hasta la ruina, y llegó a cuidar cerdos. Y dice la Biblia que era tanta el hambre que este muchacho tenía que deseaba las algarrobas de los cerdos. ¿Y sabe qué pasó? Que sintió tristeza, mucha tristeza, al ver su situación, y se acordó de que tenía un papá que tenía todo, y que aún los jornaleros de su papá estaban muy bien. Y él dijo: yo tengo un papá. Se acordó de que era hijo y que tenía un papá. Sintió una gran tristeza y dijo: si voy a ir donde mi padre, le voy a pedir perdón. Y eso hizo del hijo pródigo. Cuando tú sientes una tristeza según Dios, una tristeza que te lleva al arrepentimiento, te lleva al actuar. No es solamente me quedo que he ofendido a mi padre, voy a pedirle perdón. No solamente te quedas en ese pensamiento, sino que tú vas y actúas y vas allá y haces lo que tienes que hacer. Este hijo fue donde el padre, y el padre no lo dejó llegar, fue a su encuentro y lo abrazó. Y él dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, he hecho lo malo. Mira, no me llames hijo, ponme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué le dijo el padre? ¿Ah? Ves allá a trabajar para mí, para que me pagues toda la deuda que tienes conmigo, todo el daño que me has hecho. No, el padre, ¿sabe lo que hizo el padre? Aplicó gracia. Y dijo: vístame a este muchacho, póngale sandalias y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto a vivir. Y esa es la gracia
de nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros estábamos perdidos y regresamos a Él en arrepentimiento, Él nos abrazó y no le debemos nada porque Él lo puso todo por su gracia. Nos dio túnicas, sandalias, anillos. Eso se llama gracia. Las religiones que te dicen, no, tienes que portarte bien, hacer obras, para llegar al cielo, para que tú seas hijo de Dios. Eso dicen las religiones del mundo. Es como el padre le dijera al hijo, ves, como me has ofendido a mí, me has hecho tanto daño, me has dado pérdida, vas a trabajar toda mi vida, toda tu vida para mí, pero ni aún así lograrás pagar toda tu deuda. Nosotros tampoco hubiésemos podido pagar toda la deuda, nunca, en toda nuestra vida. Se necesitaba la gracia de Dios, que el Padre pusiera todo, restituyera todo, porque nosotros no teníamos nada que dar. Él nos hizo sus hijos, nos vistió con túnica, nos puso anillos, sandalias, y ahora hacemos parte de su familia. Entonces la tristeza de este muchacho, el hijo pródigo, era según Dios, porque produjo arrepentimiento. Pero por allá, este muchacho tenía un hermano mayor, y este muchacho tuvo tristeza que lo llevó a la ira, a la rabia, porque el padre había hecho fiesta a su hermano menor, al sinvergüenza del hermano menor. Sintió rabia y mucha tristeza. Esa es la tristeza según el mundo, porque es una tristeza egoísta, esa tristeza del hijo mayor. Porque este le dijo al padre, yo que he estado aquí trabajando toda mi vida para ti, ni siquiera te pido un cordero. Y el padre se voltea y le dijo, si todo esto es tuyo, si quieres coge, si necesitas algo coge. Pero tu hermano que estaba perdido ahora vino, por eso nos alegramos. Pero este muchacho, hijo mayor, sentía tristeza, rabia, porque su padre había hecho fiesta al hermano menor. ¿Qué tristeza estás tú experimentando? ¿Una tristeza según Dios o una tristeza según el mundo? Pero hay una tristeza más sutil y que es mundana. Quiero que entiendan lo que les voy a decir. Hay una tristeza que viene a nuestra vida y a veces la utilizamos nosotros para manipular a los demás, para mostrarnos como víctimas. Es que nadie ha sufrido como yo. Y usted se lame sus heridas como los perritos. Ay, pobre de mí. Y usted con eso quiere ponerse como víctima. Usted no es culpable de nada, usted es la víctima. Y quiere manipular y llamar la atención de los demás con su tristeza. Ojo con esa tristeza que pretende manipular a los demás y que presentarse usted como víctima. Debemos tener cuidado con eso. Que nuestra tristeza realmente sea esa tristeza según Dios. Hermanos, hay una diferencia entre lamentarse y arrepentirse. Hay una gran diferencia. Lamentarse es sentirse mal por los pecados que tú has cometido. Ay, cometí estos pecados, me lamento por las consecuencias que han traído a tu vida. Eso es lamentarse. Pero arrepentirse es dejar atrás los pecados del pasado. Porque ahora sabes que Dios te ha perdonado, te ha lavado y te ha limpiado. Y que lo pasado es pasado, como dice la canción. ¿De acuerdo? Lo pasado es pasado. Deje atrás.
Eso es arrepentirse. No siga lamentándose. No llore sobre la leche derramada. Lo que fue. Lo que usted tiene que buscar es esa relación con Dios en arrepentimiento. Y buscar también el perdón en el prójimo si has hecho daño. A veces nosotros hacemos daños a otros, pero no restituimos. Perdóname, y creemos que con eso ya hemos hecho lo suficiente. No, restituye a esa persona. Restituye. Si le has hecho daño a alguien, restituye. Repara ese daño hasta donde más sea posible. Hermano, ¿a cuántas personas no le hemos hecho daño a nosotros? Y creemos que con un simple medida de perdón es todo. Si tú como esposo le pides perdón a tu esposa porque la has engañado, ¿tú crees que con eso es suficiente? Tienes que restituir eso, amándola verdaderamente, dándole el tiempo que nunca le diste, el cuidado que tú nunca le diste. Tenemos siempre que buscar restituir a los demás. Al Señor sabemos que no podemos, por más que queramos nosotros hacer para el Señor, nunca podemos restituirle al Señor, pero el Señor por su gracia ha pagado todo por nosotros con la sangre de su Hijo. Y ahora lo que usted tiene es que vivir en ese camino todos los días con el Señor, arrepintiéndonos cada día, porque el arrepentimiento no es algo puntual que se da en el momento de la conversión, sino que el arrepentimiento es algo continuo en el cristiano, que nos lleva a una transformación continua, haciéndonos cada día más y más semejantes a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Usted y yo estamos en un proceso, en un trato con Dios. Usted aquí a la iglesia no vino a que Dios cumpla con todos sus deseos. Usted vino aquí a hacer la voluntad de Dios, que es diferente. Cuando usted viene a la iglesia, alaba al Señor y escucha la palabra de Dios, es porque usted está buscando conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Usted no viene a pedirle a Dios para que simplemente cumpla sus deseos, más bien para que usted cumpla los deseos de su Señor, si es que en verdad Él es tu Señor. Quiero compartirle dos grandes verdades para que tu tristeza sea una tristeza santa. Uno, no excuses tu pecado. No excuses tu pecado. Muchas veces el pecado nosotros lo aminoramos y decimos, no, es un error. No, el pecado no es un error. Nosotros como seres humanos cometemos errores porque somos falibles. A veces tenemos errores ortográficos. A veces nosotros en nuestras expresiones cometemos errores porque somos frágiles, somos como seres humanos. Somos propensos a errar, a cometer errores como esos. Pero cuando hablamos de pecado, estamos hablando de una ofensa muy seria contra Dios o contra el prójimo. No excuses tu pecado, reconócelo tal como es Él, porque hoy en día, hermanos, la psicología y la psiquiatría ha cambiado las etiquetas y al pecado le llaman error. A robar le llaman expropiar. Por ejemplo, a ciertos pecados han cambiado de nombre como aminorando su gravedad y no debe ser así. Esas etiquetas no cambian a nadie.
pero sí el arrepentirse, el pedir perdón y ser lavado con la sangre de Cristo. Entonces, no excuses tu pecado, llama al pecado como es. Esto es pecado, esto está mal, esto es una ofensa contra Dios, contra el prójimo. No es un error. El error son otras cosas. El pecado es pecado, es una ofensa a Dios. 2. Arrepiéntete. Es muy importante que nos arrepintamos continuamente. En Ezequiel 18:30 dice, ¿quién me ayuda con ese pasaje? Ezequiel 18:30, Ángel David, ¿me ayudas ahí leyendo el pasaje? Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová del Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será de iniquidad a causa de la ley. ¿Qué le dice Dios a Israel aquí? Porque Dios estaba juzgando a su pueblo, a cada uno según sus caminos. Dios es juez. Hay algunos que predican un Dios amor, 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 amor. Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a sanar, te va a prosperar. Y es lo único que dicen de Dios. No predican el mensaje completo. Dios es amor, Dios nos ama. Claro que Dios nos bendice, pero también Dios es juez. Dios juzga nuestros pecados. Y dice que a cada uno da según sus caminos. Es decir, según sus obras, lo que ellos hagan, o lo que hagamos, o según lo que nosotros vivamos. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Lo que yo les decía hace 8 días, debe haber una conversión, un cambio interno. Y ese cambio nos debe llevar a apartarnos de nuestras transgresiones. Si verdaderamente ha habido un cambio interior, ese cambio interior te tiene que llevar a que cada día tú te apartes de tus transgresiones. Y cuando pasa eso es porque ha habido un verdadero arrepentimiento. Si no, son lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo, como el ejemplo de este hombre que yo les decía, que lloraba, alababa a Dios. Pero no hubo cambio. Nada. ¿Qué problema, cierto? La gente llora, 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 y una vez dice, ¿será que hay arrepentimiento? Muchas veces no son lágrimas de cocodrilo, como dicen. Se ha habido un verdadero arrepentimiento, es porque ha habido una conversión, y usted se va a ir apartando de las transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Mire, ¿sabe lo que trae la iniquidad? El pecado. El pecado trae ruina. Porque es que hay tanta gente que le va tan mal en la vida que uno dice, pero ¿por qué es que le va tan mal? Hermano, eso no es casualidad ni justicia de la vida. Hermano, porque lo que tú siembras vas a cosechar. A veces uno mira a esa gente mala en el mundo, usted no ha visto eso, o sea, roban, adulteran, hacen lo que quieren con el prójimo. Y usted los ve con las cadenotas en los carros, nunca les pasa nada, aparentemente. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? Usted ve a los políticos, a los ladrones de cuello blanco, como dicen, roben y roben y roben, y tanta injusticia. Y uno dice, ¿pero dónde está Dios? Los malos prosperan y prosperan y van creciendo y van levantándose. Y uno que es cristiano está buscando al Señor con muchas tristezas, según Dios, ojalá, con sufrimientos, con padecimientos, con pruebas. A veces no tenemos muchas cosas, pero usted ahí, y uno se pregunta, ¿pero por qué es que estos no les pasa nada? ¿Acaso Dios es injusto? No, Dios es justo. Y Él dará a cada quien según su camino. Dice el Salmo 37 que los malos
serán cortados como hierba, se secarán, serán echados al horno fuego. Parece un momento en que la maldad y lo malo prosperan, pero tarde o temprano llegará el juicio, porque nadie puede burlarse de Dios, y todo lo que el hombre siempre va a cosechar, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siempre cosechará. Dios no puede ser burlado. El que siembra en la carne segará corrupción, pero el que siempre en el Espíritu, vida eterna. Por eso es que Dios nos pide que nos apartemos del pecado, que realmente haya una tristeza en nuestro corazón por haber ofendido a Dios, y que esa tristeza me lleve a un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe llevarme a frutos de arrepentimiento, se tienen que ver en nuestra vida. Un fruto es algo que es visible, ¿cierto? Por eso Juan el Bautista, comenzando su ministerio, el ministerio de Juan fueron 6 meses. Y comenzando su ministerio, él bautizaba ahí, en las orillas del río Jordán, bautizaba a la gente, y en eso vinieron los fariseos, los saduceos, los religiosos, como culebras, iban acercándose. ¿Qué les dijo Juan? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Raza de víboras. ¿Quién les enseñó? Arrepentíos, le dijo Juan. Arrepentíos y haced frutos de arrepentimiento. Esta clase religiosa, sacerdotal, ellos se refugiaban en una religión, pero sus obras eran malas. Decían, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios quiere mirar esos frutos en nosotros, hermanos. Para que haya frutos debe haber verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber fruto. Usted va a seguir en su pecado, revolcándose allá. No. Si usted es cristiano y ha ofendido a Dios, que esa tristeza que sienta usted lo lleva a un verdadero arrepentimiento. Que su tristeza no sea porque, ay, las cosas no me salieron como yo esperaba, Dios no me contestó, y usted como niño caprichoso o niña caprichosa llorando y renegando contra Dios con tristeza, con rabia, porque las cosas no le salieron como le salieron, como usted hubiese querido que le salieran. No sienta esa tristeza. Gócese. Cuando las cosas no le salgan como usted espera, gócense, porque Dios tiene el control de todo. Todo está en sus manos, y si las cosas no se dan, es por algo. Usted está en la mano de Dios, nunca se olvide de eso. Confíe en la providencia de Dios. Eso se llama, lo que en teología se llama providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Lo que Dios hace y no hace. Lo que Él quiere hacer y no quiere hacer. Su voluntad. Confiemos en eso. Que nuestra tristeza no sea porque, ay, mira, yo tanto que vengo a la iglesia y mira lo que me está pasando. No, nada de quejas, nada de amargura en su corazón, de tristezas. Gócese en las pruebas, en las tribulaciones, porque a través de ella Dios trabaja en tu vida, y todo eso malo que te está pasando, Dios lo va a convertir para bien de tu vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida es una simple casualidad. Detrás de todo lo que pasa en nuestra vida hay un propósito de Dios escondido detrás. Usted no lo mira.
A veces no lo miramos, pero Dios sí sabe. ¿Se acuerdan de José? Que yo lo he puesto bastante como ejemplo. Detrás del sufrimiento de José estaba Dios obrando en ese joven, y detrás de ese sufrimiento había un propósito en formar a ese joven para que un día fuese segundo al mando en Egipto y un día se convirtiera en el salvador no solamente de su familia, sino de todo Egipto y toda esa tierra que estaba en una hambruna terrible. Detrás de toda circunstancia, de cada prueba, de cada situación, hay un propósito de Dios. Y la Biblia me dice que la voluntad de Dios es buena. O sea, Dios quiere lo bueno para nosotros. Nunca lo que Él va a buscar en nosotros, para nosotros va a ser malo. Siempre va a ser para nuestro bien. Porque su voluntad es buena, es agradable. Aunque ahora no te agrade, más adelante te va a agradar y te vas a gozar porque te vas a dar cuenta cuán perfecto es Dios. Y es perfecta. Dios no se equivoca con lo que hace con nosotros, con su propósito. Por eso no sintamos esa tristeza según el mundo. Gócese en el Señor. Que tu tristeza sea porque has ofendido a Dios. Que tu tristeza sea porque has ofendido al prójimo, porque te has apartado de Dios, porque has hecho lo malo, porque te ha faltado más compromiso con Dios. Yo a veces me he sentido triste porque sé que le he fallado a Él, que he podido hacer más para Él, que he debido estar como más con Él. Eso ha producido tristeza. Pero esa tristeza me debe llevar a un arrepentimiento, a cambiar eso y a ser diferente y a corregir. ¿Sí? Porque si no, entonces son puras lágrimas de cocodrilo, hermanos. Entonces, si tú quieres tener una tristeza santa según Dios, no excuses tu pecado, no le llames error a tu pecado. El pecado es pecado. Y dos, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahí lo miramos en ese pasaje. También Juan dijo en el desierto: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pedro dijo también: arrepentidos, ahí en Hechos capítulo 2, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Jesús dijo que hay gran gozo cuando una oveja extraviada regresa al redil y se arrepiente. Hay gozo y fiesta en los cielos. Los creyentes, hermanos, todos nosotros necesitamos arrepentirnos continuamente. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, perdónanos. Eso debe de estar siempre en nuestro vocabulario. Perdóname, perdóname, porque ha habido una tristeza según Dios, un verdadero arrepentimiento que me lleva al cambio. Quiero terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, con algunos otros ejemplos de la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, para que vayamos entendiendo más estos dos conceptos. Por ejemplo, en el libro de Jonás, el profeta Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, a este profeta: ve y dile a Nínive que voy a traer un juicio sobre ellos por cuanto han pecado contra mí, voy a destruirlos. Y Jonás, muy contento, va y predica este mensaje. Pero los ninivitas se arrepienten y hacen ayuno. A todos los animales hacen ayuno. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dijo a Jonás: ya no voy a destruir este pueblo. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Jonás? No le gustó. Sintió ira, y como no podía reclamarle a Dios con esa ira como él quería, sintió tristeza. Esa es la tristeza según el mundo. Pero la tristeza que experimentaron los ninivitas es según Dios, porque ellos, cuando escucharon el mensaje,
de condenación que Jonás les decía, ellos se compungieron en su corazón, se entristecieron tanto que el rey dijo, todos en ayuno, todos hasta los animales, y se arrepintieron, porque la tristeza de ellos era, según Dios, los llevó a un arrepentimiento. Ese es el ejemplo de Jonás. Hay otro ejemplo, por ejemplo, la tristeza de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, él se montó en un árbol para ver a Jesús, y Jesús le dice, hoy mismo cenaré contigo, así que baja. Y Zaqueo, que había escuchado ya a Jesús, contento, preparó una cena, recibió a Jesús, y Zaqueo se arrepintió. Sintió una tristeza, y esa tristeza lo llevó a un arrepentimiento, tanto que él dijo en Lucas 19:8 que la mitad de sus bienes se lo daría a los pobres, y si alguno había robado, le iba a devolver cuadruplicado. ¿Se da cuenta de la restitución? Cuando hay un verdadero arrepentimiento y restitución, restituyamos, no es solamente arrepentirnos, ay, perdóname, hay que restituir el daño. Este hombre restituyó. ¿Y qué le dio el Señor Jesús a Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué tremendo. Hermanos, que haya entre nosotros un verdadero arrepentimiento. Que tus lágrimas no sean de cocodrilos. Que realmente haya un verdadero arrepentimiento. Porque tu orgullo ha sido herido. Porque no te salió bien el plan que tú tenías. Porque te han descubierto. Porque pensarás tú, ¿qué pensarán de mí? Que esa no sea tu tristeza. Que tus lágrimas sean verdaderas, sean porque has ofendido al Padre Celestial, porque has ofendido al prójimo, porque has hecho lo malo. Esa es la tristeza que nosotros debemos sentir. En Mateo 5 Jesús le dijo a la gente en las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A los que lloran porque están tristes, porque han hecho lo malo, han ofendido a Dios, al prójimo. A esos que lloran recibirán consolación. Usted puede sentirse triste porque ha ofendido a Dios, porque su vida es un desastre, ha ofendido al prójimo, ha hecho malo, todo. Pero sabes, si tú te sientes así triste, lloras por todo eso, dice la Biblia que vas a recibir consolación. Dios te va a consolar. Vas a sentir ese perdón de Dios que puede lavar, limpiar tus pecados, para que tú sigas adelante en una vida nueva en el Señor. Quiero terminar diciéndoles, preparémonos como iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en la recta final, el mundo se está acabando como lo conocemos. Con todo esto de la infección, de las vacunas, el control que están ejerciendo sobre la gente, ¿no se han dado cuenta? Con esto de la infección que hubo el año pasado, ¿cierto? La cuarentena, después ahora las vacunas, ya no es suficiente 2 vacunas, hay que están buscando una tercera, en Israel hasta una cuarta y quinta. Hay un control total. Se está levantando un nuevo orden mundial, la agenda común, que ya el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que ya tienen una agenda común y convocan a todos los gobernantes que se unan en un solo gobierno, del cual va a surgir el anticristo. La religión, si usted se ha dado cuenta,
todo la mezcolanza que se está dando en la religión, el ecumenismo. El Papa Francisco ha convocado a todas las religiones que se unen en una sola bandera, un solo gobierno, una sola religión, como la Biblia lo profetiza. Estamos finalizando. Cada vez hay más terremotos, cada vez hay más problemas económicos terribles. Según los científicos, le ponen 9 años a este mundo, como lo conocemos. Actualmente, mire, hay una cantidad de barcos al oeste de Estados Unidos y en China que están represados, y va a haber una gran escasez en estos 3 meses de alimentos y también de piezas, de electrodomésticos, de piezas de carro y de todo eso. Dicen que no va a haber ni juguetes para diciembre para los niños, porque hay una gran represión de barcos, de buques. El mundo se está cayendo. Israel, ya Estados Unidos no lo apoya. Estados Unidos, ¿sabe lo que pasó? Estados Unidos dejó botado $85 billones en armamento en Afganistán. Y salieron quitados, dejando a muchos estadounidenses ahí. Los dejaron botados. Estos talibanes y grupos terroristas que están siendo apoyados por la China, por Pakistán, por Irán, por Rusia, están fortaleciéndose más. Irán ahorita dice que para el otro mes, dice Israel que ya tienen una bomba nuclear. Y Israel ya dijo que iba a atacar a Irán si se da cuenta que tienen esa bomba. ¿Y cómo está el mundo, hermano? Se está hundiendo. Y la iglesia tenemos que despertar. Tenemos hoy más que nunca que arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios, predicar el mensaje de Cristo para que mucha gente más se arrepiente y crea en el Señor y sea salva. Estamos viviendo los tiempos más duros y difíciles de la historia según la Biblia, tiempos proféticos. La cosa no va a mejorar. Perdónenme que se los diga. En el mundo no van a mejorar, ni va a haber paz. Esto va peor, empeorando. Va a haber paz cuando venga Cristo a reinar. Y tiene que ser así, para que se cumplan las profecías que vienen, porque va a venir un falso Mesías que es el anticristo. Cuando confirme un pacto con muchos, pacto de paz en el Medio Oriente, va a comenzar 7 años de gran tribulación como nunca antes, donde Dios tratará con Israel, con todas las naciones de la tierra, pero nosotros ya hemos salido. El arrebatamiento es el próximo evento profético que se cumplirá. En cualquier momento nos vamos, pero va a venir sobre la tierra algo terrible. Y es momento, hermano, en donde los impíos se van a volver más impíos, pero los que somos hijos de Dios cada vez nos vamos a santificar más y más, porque estamos esperando a nuestro Señor que viene de los cielos para desposarse con su amada iglesia, que somos nosotros. Ya no ande distraído en el mundo, ahí dedicándose a las cosas de la tierra. Ponga su mirada arriba, de donde viene el Salvador, a librarnos de la ira venida. Siga trabajando, siga dando lo mejor aquí en la tierra, pero que su corazón y su mirada estén en las cosas de arriba, porque nuestra ciudadanía ya no es de aquí abajo. Nuestra ciudadanía es de los cielos, y allá estaremos con nuestro Señor cuando Él venga por nosotros, como Él lo ha prometido, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha, dígale: Señor, gracias por todo lo recibido de ti, de lo que tú me has dado y te doy, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría.
porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que la tristeza que debemos nosotros sentir es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nosotros, que somos pecadores, que hemos ofendido al Señor, y con respecto a Dios, porque Dios es un Dios santo, juez justo. Perdónanos, Señor, límpianos en esta mañana. Te pedimos que nos laves. Si tú has ofendido a Dios o has ofendido a alguien, pídele perdón al Señor, primero que todo. Pídele al Señor que te perdone, que te lave, que te limpie. Dile, Señor, no quiero seguir igual. Ya basta de vivir como he venido viviendo. Necesito un cambio en mi vida. Por eso hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados, Señor. Lávame, límpiame. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Perdóname, Señor, límpiame. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Renueva tu relación con el Señor. Renueva con Él tu relación. Señor, lávame, límpiame. Perdóname. Y si usted ha ofendido a alguien, es hora que vayas y pidas perdón a esa persona. Y te pongas a cuentas con ella. Dice la Biblia que estemos en paz hasta donde podamos nosotros, según dependa de nosotros. Señor, perdóname, lávame, límpiame. Yo hoy decido con perdonar a los demás así como tú me has perdonado. En rectificar mi camino, en corregir mi camino para seguir una vida en santidad. Tú vienes pronto por nosotros, por tu iglesia. Dile, Señor, me arrepiento de todo corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes cada día a vivir una vida agradable delante de ti. Quiero comenzar de nuevo, quiero seguir adelante en tus caminos, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, todo nuestro ser. Gracias, gracias.